Laura, bienvenida al stand de la librería Carlos Fuentes en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz de estar acá. Realmente ha sido una experiencia muy grata visitar Guadalajara en el marco de la Feria del Libro y pues esta es la primera vez que visito el stand y me ha gustado la energía de la gente. Creo que porque es día de colegios se siente todo vibrando alrededor, entonces estoy muy contenta. Cuéntanos qué haces acá, por qué te invitaron. Me invitaron porque este año publiqué un libro con las editoriales independientes colombianas Luna Libros y Cardumen, gracias al premio de poesía María Mercedes Carranza, que me gané el año pasado. El premio de poesía María Mercedes Carranza tuvo su primera edición en 2022. El premio incluía publicación y una bolsa de dinero, pero ha sido una experiencia maravillosa porque el premio lo impulsa IDARTES, que es nuestro Instituto Distrital de Cultura en Bogotá. Y eso ha permitido que yo circule por ferias regionales en el país y en este caso pues haya venido a la Feria del Libro de Guadalajara en convenio entre la Feria del Libro y el Instituto Distrital de Cultura, que es IDARTES. Cuéntanos un poco de ese libro que ganó el premio. ¿Cuánto te tomó escribirlo? Pero sobre todo en qué momento tomaste la decisión de enviarlo a un concurso, que eso muchas veces para un escritor es un tema, ¿no? Sí, fue difícil, de hecho empiezo por la parte de la pregunta sobre enviarlo al concurso y luego voy con lo del libro. Entonces yo en la Feria del Libro de 2021 lanzaron el premio, de 2022, la Feria del Libro de Bogotá de 2022, en mayo de ese año lanzaron el premio, lanzaron la convocatoria y yo le comenté a una amiga que trabaja en IDARTES, como, oye, pues cuéntame un poco del premio, yo creo que voy a participar, no estoy segura, y ella como por favor participa. Andrea, el nombre de mi amiga, es una entusiasta de los premios porque ella trabaja gestionando como todo lo que hay alrededor de la logística de los premios, ¿no? Contratar a los jurados, hacer los excels con la información de las tablas, porque con los concursos hay que tener en cuenta que se hacen unas evaluaciones muy rigurosas y esas evaluaciones tienen que ser centralizadas. Es un proceso más bien burocrático y aburrido, pero es muy emocionante cuando ya sale el resultado del premio. Y yo lo estuve esperando y lo estuve rastreando porque primero pues pasa por los prejurados y el libro quedó clasificado en los prejurados y yo, ay Dios mío, ¿será que esto es para mí? ¿Será que no? Y ya en noviembre salió la decisión. Entonces fue gracias al impulso de ella, realmente como que me dio el último empujón. Yo estaba muy insegura, pero era un primer premio, o sea, era la primera edición de un premio. Yo dije, se oye muy interesante. La edición de Luna y de Cardumen, ambas editoriales me gustan mucho, entonces me parecía un lujo la posibilidad de trabajar con las dos editoras, que son Catalina González y Alejandra Algorta. Más allá de todo lo adicional positivo que trae el premio, como esto que les contaba hace un momento de la circulación, para mí era la posibilidad de que mi libro tuviera una acogida como la que sabía que iba a tener con estas editoriales. Y el proceso de escritura del libro fueron más o menos 3 años. Yo hice una maestría en escritura creativa en la Universidad de Iowa y este fue mi proyecto de grado, pero no en la versión que está aquí en el libro, sino en una versión mucho más cruda y que tenía mucha más información que yo comencé a depurar y a sacar y a limpiar y a trabajar, y el concurso era para un poemario y mi libro era un libro híbrido que tenía también unos fragmentos narrativos. Entonces yo descarté parte de los fragmentos narrativos, otros los transformé en poemas que siguen teniendo unas características narrativas, pero que tienen pausas versales, tienen otros espaciados, como que ya hay una visualidad también involucrada distinta a la que tenían cuando eran prosa.
y también información que salió incluso como del contenido de lo que antes eran narraciones, y para mí en los poemas ya no era necesario ser sobreexplicativa, entonces se fue volviendo algo de convocar imágenes poderosas que me parecía que se sostenían como en la facultad de conmover al lector, que era lo que yo quería que el libro consiguiera, porque es un libro que apela a las historias familiares y que trata de conectar desde lo que siento yo que atravesamos muchos y muchas, de cómo las familias tienen estas disfuncionalidades en ciertos momentos, pero también cómo tienen tanta belleza las relaciones que se tejen entre sus miembros, y tanto dolor y tanta dificultad, o sea, como que están esos dos elementos ahí en juego todo el tiempo. Y para mí la poesía era como el lenguaje más acertado para poner esto a la mirada de la audiencia, de los lectores. Me parecía que ese era el modo de afectarlos más, a través de ese lenguaje poético. Entonces transformé todo el libro, lo volví el poemario que se presentó a concurso, que tenía 3 secciones, y finalmente salió este libro que tiene 2 de las 3 secciones. Le volamos un último fragmento, salió así como, no, esto tal vez sea otro libro en el futuro, pero no, este es otro momento distinto del personaje principal, que es extraño hablar de personajes en poesía, pero es un libro que tiene también esta cualidad que les digo, pues de contar una historia, y me interesaba eso, que fuera un libro que contara y que guiara al lector a navegar esa historia. Y ya, eso es. Para hablar un poco ya del libro, quisiera hacerte una pregunta que puede ser rara, y es: ¿qué piensas y qué te hace pensar el libro a ti, ya como lectora de él, la maternidad y la paternidad en diálogo con lo femenino y lo masculino en los lenguajes? Es decir, en lo oral y en lo escrito, las energías ¿cómo encuentran lugar en esas dos formas de comunicarnos? Sí, yo creo que como lectora ya me di cuenta de el modo en que me gustaba sentirme abrigada por la parte femenina que estaba dentro del libro, que era algo que yo había buscado mucho que se diera, y que cuando ya recibí las respuestas de los lectores me di cuenta que había sido efectivo, y cuando yo misma lo leía en voz alta para la audiencia me daba cuenta de que me hacía sentir reconfortada toda la parte que estaba asociada con la abuela, que es uno de los personajes que aparece ahí en el libro. Se llama Dioselina y es un poco esta figura de Dios que rige la vida de la niña reina, que pues soy yo cuando era pequeña, ¿no? Es esto que la voz poética se mezcla íntimamente con la autora, estamos ahí las dos en juego, y está todo el tiempo, como bien mencionas, en tensión con lo masculino, que es la figura del padre, y la dificultad de la relación entre la protagonista y el padre. Y siento que para mí leerlo es difícil y me ha confrontado mucho con mi propia historia y con las historias que he venido escuchando de otras personas que también han estado como en lugares de abandono o de tensión en su relación con su padre, que es algo muy frecuente en América Latina en general. Siento yo que las paternidades son muy complejas, que muchas veces el rol del padre se dificulta para los hombres porque no nos educan en ser padres. Las mujeres se supone que tienen que saber ser mamás, pero a los padres como que se les pasa por la galleta, una expresión muy colombiana. Se les perdona que cometan muchos más errores que las mujeres. Entonces este padre es un padre fallido y yo veía estos errores de este padre sin juzgarlo, pero pues conmovida por
la manera en que esos errores marcan la vida de la protagonista. Siento que me removían fibras sensibles ya como lectora. Siento que el personaje de la niña tiene una expectativa de ser nombrada por el padre. Sí. A pesar de que ya tiene otros nombres, ¿no? Siempre está esa expectativa, quiere que el padre la nombre, ¿no? Quiere que el padre la ubique como un elemento importante en su vida, que pues viene el asunto del nombrar, que es clave, y que la valore dentro de pues su existencia, que le dé un lugar primordial, y el padre no se lo puede dar porque el padre está inseguro sobre sí mismo, está inseguro sobre su rol como padre. Entonces ella todo el tiempo está pidiendo ese amor y todo el tiempo le está siendo negado, y eso se replica en su relación con los hombres, que es como hacia donde va el cierre del libro, que es el único poema que quedó de la sección que le volamos, el de Notas para una despedida, y ese cierre da cuenta de cómo la huella del padre es algo que sigue estando presente en la vida de esa niña que ha crecido y que sigue buscando que la nombren, que la quieran, que la cuiden ya en esta etapa adulta, en los cuerpos de los hombres que atraviesan su vida. Ahí en la historia, y sobre todo en este personaje de la abuela, de Dioselina, casi que como un hechizo en las palabras. Sí. Personalmente, pues siendo colombiano fuera del país y ahora sabiendo que lo escribiste fuera de Colombia, pero logras construir una narrativa, una voz poética que las lleva a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Fuera de lo cotidiano. ¿Crees que eso te lo dio la poesía, o cómo fue el trabajo con el lenguaje estando fuera de Colombia? Uh-huh. ¿Cómo esas palabras empezaron a resonar en la narración? No es un libro específicamente sobre eso, pero la búsqueda de esa historia familiar y de ese encontrar un asunto identitario, sí creo que surgió al estar lejos. Era una pregunta bueno, pues ya que estoy en este nuevo contexto, ¿quién soy yo? Que eso a veces uno en su cotidianidad no se lo plantea porque está todo el tiempo en el afán del día a día, y pues uno no se va a detener en el bus a decir, bueno, ¿qué me hace ser lo que soy? No, es como tengo que resolver. En cambio, estando allá, yo tenía tiempo, que es parte de lo que da una maestría en escritura creativa, la posibilidad de pensar y de pensarse a uno mismo como autor, pero también como individuo, y el tiempo de estar sola, lejos de todo esto, me hizo pensar en cómo me hacía falta, me hizo sentir también, como en el fondo de mi corazón, las ausencias. Y esas ausencias se conectaban con otras ausencias más profundas que estaban también en mi vida, y por eso está esto del padre, o con otros anhelos, que es esa búsqueda de la abuela, que parte de la magia viene de escuchar la voz de ella muy en la profundidad y en la distancia, como tratar de asirme a esa voz y de aferrarme al conjuro que implica. Y yo hablaba mucho menos con ella. Yo normalmente hablo con mi abuela todos los días, pero estando lejos pues era mucho más difícil porque mi abuela no usa WhatsApp, entonces tocaba que alguien gestionara para hacer la llamada y etcétera. Y los pocos momentos en los que podía saber de ella me llegaba como un bálsamo, su manera de preguntarme, su manera de contarme, todo esto que estaba en el lenguaje de ella me recubría. Y yo lo necesitaba, entonces yo lo recuperaba en mi escritura. De algún modo la buscaba ella una y otra vez en esa escritura y la convocaba y establecía diálogos con ella. Y ahí está, siento yo, que el aspecto mágico que se dio gracias a esa distancia, pero que después se pulió estando con ella. Yo terminé de escribir varios de los poemas que son para ella y sobre ella, viviendo en su casa.
Esto fue época post pandemia y yo hice como una cantidad de maromas para poder irme a vivir con ella una temporada. Maromas quiero decir protocolos de bioseguridad y tener como el cuidado de estar en el encierro y que no fuera a ponerla a ella en peligro, pero eso también nos construyó una burbuja en donde estábamos solo ella y yo, un poco como estamos en el libro al principio, que es el origen de la vida de la niña reina. Entonces yo volví como a lo uterino en ese vínculo con ella, a esa sensación de cobijo. Y el asunto de lo narrativo y lo poético, yo siento que a mí me interesa mucho la hibridación, como mencionaba, que el libro había nacido de esa pulsión de combinar los géneros y de estarse moviendo entre registros. El asunto para mí era mantener esa cualidad de lo híbrido, a pesar de que el esqueleto, un poco la columna vertebral, siguiera siendo la poesía, como que eso, el lenguaje poético sostuviera, se pudiera contar una historia en ese lenguaje poético. Yo leí a Anne Carson para pensar en ese problema de contar una historia desde lo poético. Me la recomendaron en Iowa y yo encontré en su manera de hacer este libro de La belleza del marido, que pues era otro tema distinto al que yo estoy abordando, aunque tiene que ver con también un abandono y otro tipo de pérdida, pero pues ella lo hace a partir de una relación que tiene con los textos de Keats. Entonces está la paratextualidad, que también está en mi libro, pero desde la Biblia. Hay ciertas cosas que yo siento que le robé un poco o que aprendí de ella y apropié y las apliqué acá en el libro, que tienen que ver con cómo contar, pero manteniendo la idea de que hay un ritmo, de que hay una música que vienen del lado poético más que del lado narrativo. Porque claro que hay ritmo y claro que hay música en la narración, pero están pensadas de una manera diferente y el flujo de las palabras es distinto. Cómo están ubicadas en la página es distinto. Cómo están golpeando al lector con imágenes es distinto. Y a mí me parecía que, de nuevo, como les había mencionado, la poesía era lo que necesitaba yo, porque era lo que más podía afectar, y yo necesitaba afectar con esto que quería contar. Y también hay unos poemas más breves que están intercalados con los poemas narrativos, que se preguntan por el lenguaje, que se preguntan por lo animal, por el nombrar, por las fracturas, y esos son poemas un poco más experimentales, que creo yo generan un contrapunteo interesante con los poemas más largos. Entonces está también la posibilidad de entender la poesía desde distintos ángulos ahí mismo en el libro. Ver una poesía de largo aliento, una poesía que envuelve y luego una poesía que golpea y que deja como un poco en la incertidumbre al lector. Pues Laura, para cerrar, ¿cómo ha sido o qué piensas de hacer público lo privado o social lo íntimo? Es muy difícil. Lo conversaba en otra entrevista en donde me preguntaban cómo ha recibido tu papá este libro, y yo no hablo con mi papá hace años y no sé cómo ha sido su recepción y no sé cómo se siente interpelado él por esto, si se siente acusado, si se siente observado, si se siente juzgado, que espero yo no sea así, porque yo traté de ponerlo como en la complejidad de los seres humanos, que no somos ni buenos ni malos de una manera definitiva. Pero me ha traído a mi papá una y otra vez después de que yo había declarado, bueno, hasta aquí va él en mi vida, y fue como si la vida me dijera no, él sigue en tu vida y va a seguir siendo esta presencia porque tú lo estás convocando. Y me hace sentir muy vulnerable también como exhibir esa vida privada, pero siento que hay algo poderoso en la manera en que esa vida privada conecta con tantas otras vidas privadas que también se abren
en los espacios de conversación que ha proporcionado el libro a la gente, ¿no? Como que ha sido muy bello porque a veces vienen las personas a que les firme el libro y me dicen, no, esto definitivamente me llegó al corazón. Entonces, así como es difícil, también ha sido muy hermoso. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. LCF, letras que nos transforman.